¿qué prácticas y qué técnicas tienes o conoces para dominarla o para empezar a reducirla? No sabemos que es imposible no adquirirla, para empezar a reducirla o para atacarla. Bueno, pues como decíamos, también puede deberse como a ausencia de pruebas en el código, entonces comenzar a atacar la deuda técnica, una buena estrategia podría ser añadir pruebas a tu sistema. Digo, en el caso de que no los tuviese, que estamos hablando de sistemas que se sacaron, como dice Héctor, como palitos, entonces probablemente no las tenga. Entonces, como que ir añadiendo poco a poco pruebas en cierta lógica, eso puede ser una buena forma de iniciar, ¿no? En el caso, por ejemplo, a nosotros, el caso vivido que tengo es el monolito que teníamos, que empezamos a hacer microservicios, ya era tan grande y tan complicado de añadir pruebas a él en sí, porque había muchos componentes que dependían unos de otros, entonces hacer una prueba unitaria realmente era falso, porque tú tenías que jalar muchas cosas, ¿no? O sea, de unitaria no tenía nada. Entonces, terminamos decidiendo hacer, o sea, microservicios que ya tenían implementadas desde el inicio esas pruebas unitarias, ¿no? Entonces, un poco practicar TDD, que la verdad es una práctica difícil por ahí, como dice Héctor, he dado charlas de ello, pero no es algo como que me salga perfecto, obviamente. De repente intento y de repente es algo que te es muy útil cuando encuentras un bug. Si tienes un sistema que tiene un buen suite de pruebas y te topas con un bug, es muy sencillo hacer TDD porque creas la prueba de inicio con el error, ¿no? Entonces ya de ahí empiezas a traquearlo. Entonces, añadir pruebas, se requiere también disciplina, o sea, del lado de tanto del equipo de producto como del equipo de desarrollo, ¿no? Porque tal vez, como dices, es algo que no es visible y no es algo que no nos ha dado problemas. Tal vez dices como, ay, a lo mejor voy a gastar tiempo en esto, pero también es el lado de, tal vez diste de alta una deuda técnica, ahora hay que apresurarse y tener como en mente el pagarla, ¿no? Entonces, pues también sería de tener buena disciplina. También darte cuenta si estás encimando una deuda técnica sobre otra, ¿no? Si ya creaste un componente al que tuviste que pagar tuviste que pedir una deuda y luego todavía dices como, voy a añadir otra cosa y voy a volver a pedir otra deuda, entonces ya es deuda sobre deuda, entonces eso lo hace como más complicado. Entonces, detectar esas cosillas también es un buen inicio. Entonces, más que nada, sí ser eso como consciente de ello y empezar. Y pues empezar poco a poco, ¿no? Pero empezar, eso es lo que se dice. Porque a veces puedes confiarte y decir como, no, pues ahí, no empiezas nunca, pero empiezas hasta que te explota, pero no, lo mejor es empezar poquito a poquito, pero ya, de una vez. Sí, o sea, lo chistoso que dices de que te explota, por ahí Vicente lo habló la semana pasada, ¿no? Que es curioso porque generalmente cuando lo explota, diste el ejemplo, es tu desarrollador, tienes que parar a las 12 de la noche a componer una base de datos que se rompió, ¿no? Y el negocio es como se queda, pues, yo no fui, o sea, si no le afectó económicamente directamente, el negocio es poco probable que tome acción sobre eso si un empleado fue el afectado, ¿no? Entonces, pero o sea, también ese es un punto que habíamos traído, ¿no? Que es cómo cambias o cómo cambias tú hacia arriba el management, ¿no? Cómo haces consciente al management de, de algo, ¿no? Y creo que Alex dio la única solución buena, que es te conviertes tú en el management, ¿no? Y ese es tu caso, que tú te convertiste, entonces, bueno, no es management como tal, pero estás en una posición que tiene influencia sobre varios equipos y varios, pues sí, o sea, tienes más influencia que si fueras un desarrollador junior, por ejemplo.